Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, profe. Bueno, les quería preguntar mientras tanto si pudieron, no sé si pudieron hablar lo del caso del miércoles 12, del lunes 12 de mayo, que bueno, la profe de psicología tiene carpeta médica y ustedes habían pedido de que sea de manera virtual. Yo lo hablé con administración, pero me parece que todavía no me dijeron si era posible o no. Por eso les preguntaba si pudieron hablar. No, calculo que no se habló. Bueno, de última, hoy voy a volver a comentarles. ¿Y se arregló lo del aula virtual o todavía no? Hola, profe, sí, lo del aula virtual, sí. ¿Qué estaba diciendo antes que no escucho? Perdón. Perfecto. No, les contaba que hice, o sea, hablé con la administración para que el otro lunes sea virtual, pero todavía no me contestaron. O sea, me dijeron que lo iban a evaluar. Les iba a preguntar si justo les dijeron algo acerca de eso o no. Ah, que yo sepa no y tampoco nosotros preguntamos. Dale. Bueno, seguramente hoy también recuerdo. Eh, pero bueno. ¿Cómo están? La idea es que hoy sigamos con lo que es hidratos de carbono. Eh, no sé si fue mucha info el lunes pasado, creo que era muy tarde ahí, muy cercano al horario de la comida y se sentía ese cansancio. Pero bueno, la idea es como que no sea tan pesado para ustedes porque tampoco me sirve a mí, no sé, aportar algunos contenidos y que no se presta atención. Entonces la idea es como hacerla amena a las clases, sabiendo de que, bueno, toca justo la última hora del lunes y seguramente cuesta arrancar, ¿no? Pensando en los fines de semana. Pero bueno, la idea era como seguir con hidratos de carbono a modo de repaso. Obviamente que cualquiera que quiera aportar puede prender el micrófono y hablar. Eh, un poco lo que estuvimos viendo fue, bueno, conocer de qué es un macronutriente, es decir, que el cuerpo lo necesita y que lo va a adquirir a través de los alimentos. Eh, Ahí vimos algunos ejemplos de preparaciones que contienen hidratos de carbono. Bueno, también conocimos un poco cuál es la unidad estructural, qué funciones tiene. Yo ahora les voy a compartir el material teórico para que ya lo puedan ir leyendo de los tres macronutrientes, que bueno, donde estas funciones están como eh, más profundizadas. Acá lo que podríamos tener en cuenta es que su principal función es la energética. Es el principal macro que nos aporta energía, junto con, bueno, con las grasas también, que ya vamos a ver. Bueno, esta clasificación, que lo más importante es saber de que hay hidratos de carbono simple, que tienen estructuras más pequeñas, químicas, y hidratos de carbono más complejos. Entonces, dependiendo de esta estructura, la digestión va a ser o más rápida o más lenta, es decir, que los hidratos de carbono simple van a ser una energía rápida. Entonces, ahora ya aplicado al deporte, está bueno tenerlo en cuenta para ver qué opciones son las que más nos servirían en cierta ocasión, pensando en, no sé, en una rutina de gimnasio o en una competencia, no sé, de carrera, en montaña, de running.
Entonces ahí lo más importante es saber de que hay dos grupos, los simples, los complejos. Obviamente que los complejos tienen una digestión más lenta, los simples más rápida. Eh, y bueno, y después pasando a la digestión, un poco vimos de que hay compuestos químicos, que serían las enzimas, por ejemplo, la amilasa salival, la amilasa pancreática, la maltasa, que todos terminan con asa porque rompen, o sea, tiene que ver con el origen de la palabra, que rompen moléculas. Entonces, el principal objetivo de la digestión, ya sea de los hidratos o de las proteínas o de las grasas, está vinculada a degradar moléculas, ¿no? Moléculas complejas en moléculas más pequeñas para que esas se puedan absorber y pasen a sangre. Entonces, esto es lo que vimos el lunes pasado. Después vimos, bueno, qué es lo que pasa cuando esta molécula se digiere y se puede absorber ya como glucosa. Bueno, esa glucosa sanguínea puede ir directamente para el cerebro u otras partes del sistema nervioso u otros sistemas. Eh, Se puede convertir en reserva, ¿no? De manera, bueno, en forma de glucógeno, que principalmente el glucógeno va a estar en el hígado y en los músculos. Y si ya se superan estos depósitos de glucógeno, ya puede almacenarse como tejido adiposo, ¿no? Al superarse los depósitos. Y ese sería como el destino anabólico, ¿no? De síntesis, de formación. Y después teníamos el destino catabólico, donde veíamos, bueno, la degradación de la glucosa para dar directamente energía, y la degradación del glucógeno, que sería esa molécula que acumula moléculas de glucosa, bueno, para liberar glucosa, y que eso puede ser para alguna actividad física, para otras funciones orgánicas del cuerpo, eso va a ir dependiendo. Estos procesos se van dando en todo momento. No es que es algo que ocurre en cierto momento, sino que esto es bastante continuo. Y bueno, ahora para pensar en estos alimentos fuentes que un poco lo fuimos nombrando en la clase pasada, o por lo menos anotamos en el pizarrón. Acá hay un cuadrito un poco que ayuda a organizar algunas cosas pensando en los grupos de alimentos, en qué ejemplos de grupos de alimentos pueden estar ahí, qué hidrato de carbono predomina. Ya sabemos que hay una clasificación de hidratos de carbono complejos o simples, y alguna que otra observación que pueden servir para lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con cómo se vincula con la actividad física, ¿no? Eh, y bueno, y pensando en eso, ahí podremos tener como un grupo de alimentos fuentes, es decir, de ese grupo de alimentos que principalmente aportan ese nutriente, ¿no? Por ejemplo, si acá estuviera una pechuga de pollo, no sería alimento fuente de hidrato de carbono, ya que su composición mayormente es de proteína. Entonces, por alimento fuente vamos a entender esos alimentos que aportan principalmente el macronutriente, que en este caso sería hidratos de carbono. Entonces ahí podremos encontrar a las verduras almidonadas, o feculentos, se pueden llamar, que ahí estaría la papa, la batata y el choclo, que son eh, verduras, o sea, vegetales que tienen mayor cantidad de hidratos de carbono, a diferencia de una lechuga. Una lechuga no sería un alimento fuente de hidratos de carbono, porque principalmente está constituida más por agua, vitaminas y minerales. En cambio, la papa sí tiene gran cantidad, por ejemplo, de almidón, que sería un hidrato de carbono complejo. Y acá lo que tienen como, bueno, rasgo predominante es que forman parte del grupo de los hidratos de carbono complejo, es decir, que su digestión es más lenta,
También contienen fibra, bastante fibra, entonces generalmente nuestro cuerpo le va a llevar más trabajo digerir estos alimentos, sumado a que además de tener hidratos de carbono complejos, tienen fibra, entonces la digestión es mucho más lenta, por lo tanto, va a tardar más en que uno tenga hambre después, por decirlo así. No es lo mismo comer unas papas al horno que comernos tal vez, no sé, 5 caramelos. La digestión va a ser distinta. Después otro grupo de alimentos que tiene como hidratos de carbono, bueno, que tiene hidratos de carbono complejos, sería el grupo de los cereales y sus derivados, eh, que allí vamos a encontrar al arroz, a la avena, eh, a la cebada, el centeno, el trigo. Por ahí estos últimos tres generalmente se encuentran en forma de harina, ¿no? En molienda. No es que nosotros, acá no es que se come cebada en forma de grano, sino que tal vez se puede consumir algún pan de cebada, un pan de centeno, eh, o bueno, la harina de trigo es como la más común, por lo menos en Argentina. Entonces, esos también serían alimentos fuentes, ¿no? De hidratos de carbono complejos. Y ahí con derivados me refiero a cualquier otra preparación que contenga, ¿no? Estos cereales. Puede ser algún budín, puede ser un panqueque, puede ser un pan, eh, pueden ser unas chalitas, unos fideos, todo eso incluiría ese grupo. Eh, Después otro grupo importante, si pensamos en los hidratos de carbono, serían las legumbres. Eh, y bueno, que ahí podemos encontrar a las lentejas, los garbanzos, a las arvejas secas, a la soja, a los porotos, que los porotos hay porotos blancos, porotos negros, porotos mug, que son un tipo de poroto verde, que bueno, que también son hidratos de carbono complejos, tardan bastante en digerirse. em, y bueno, y además también son fuente de proteína vegetal. Ya vamos a ver un poco sobre intersuplementación proteica. Pero bueno, además, a diferencia de los cereales, las legumbres también tienen una buena cantidad de proteínas. Después otro grupo importante son las frutas, que ahí en las frutas vamos a encontrar a todas las frutas. Eh, por ahí la banana tiene más hidratos de carbono, ¿no? A comparación de la naranja, por ejemplo, pero bueno, vamos a englobarlas en el mismo grupo. Y ahí podremos decir que el hidrato de carbono predominante de las frutas van a ser los simples, ¿no? Tienen una digestión más rápida. No es lo mismo comerse una banana que comerse un guiso de lentejas. Pero ahí la diferencia con, por ejemplo, los azúcares y productos ultraprocesados como las gaseosas, golosinas, algunas facturas, galletas dulces, alguna mermelada, es que también son hidratos de carbono simple, pero a diferencia de las frutas además contienen fibra, agua, vitaminas y minerales. Entonces esa va a ser como la principal diferencia, no es que es lo mismo. Pero bueno, al fin y al cabo las dos tienen como una absorción más rápida que los otros alimentos mencionados. Y después también podríamos encontrar a los lácteos, como la leche o el yogur, principalmente yogur, cuando hablamos de algún yogur comprado, si uno lo hace de manera casera, no tiene esa cantidad de azúcar, pero bueno, también podríamos decir que la leche contiene lactosa, entonces también suele aportar un tipo de azúcar. Eh, bueno, esto es como un cuadro resumen que puede ayudar como a organizar la información y poder clasificar estos hidratos. Bueno, Profe, una pregunta. La sí, carne también tiene hidratos de carbono, ¿verdad? Pero en la bajo carne, porcentaje. en realidad la carne,
Es uno de los pocos alimentos que no tiene hidratos de carbono. O sea, ni la carne de pescado, de pollo, de vaca. Generalmente tienen proteínas y grasa y algún que otro, bueno, mineral o vitamina, pero justo las carnes, el grupo de las carnes no tiene hidratos de carbono. Ah, bueno, gracias. Seguramente eso lo vamos a profundizar más en, bueno, en las proteínas, pero está buena la pregunta. No sé si hay alguna duda. Bueno, después de esto, la verdad es que no sé si el lunes pasado confundí un poco más, pero esta fórmula no es que va a ser tomada, un poco era para dimensionar la importancia de los hidratos de carbono, que generalmente son un grupo demonizado, un poco culturalmente, y en realidad si uno piensa en las calorías totales que uno debería, entre comillas, consumir, el aporte de hidratos suele ser como de la mitad de esas calorías. Entonces está bueno como tenerlo en cuenta un poco para dimensionar, porque generalmente hay muchas personas que los restringen mucho y bueno, y acá el aporte es como conocer un poco su importancia y su valor y cómo se podría distribuir mejor durante el día para optimizar ciertos objetivos, ¿no? Y bueno, ahora pasando un poco más al uso de los hidratos de carbono en el ejercicio y en el deporte, podríamos decir, o sea, también este es un cuadro resumen. Eh, pero bueno, dependiendo la intensidad y la duración de la actividad física, vamos a utilizar eh, ciertos macronutrientes como energía. Ya sabíamos que los hidratos nos aportan energía, ya vamos a ver más adelante que las grasas también son un macronutriente que tiene, bueno, que tiene esa función. Y bueno, dependiendo de la intensidad y duración de la actividad física, generalmente nuestro cuerpo va a priorizar cierto macronutriente. Y acá un poco lo que resume este cuadro es, bueno, que por ejemplo, en el primer caso, que es cuando uno está en reposo, eh, hay un bajo uso de Profe, glucosa. Sí. eso va a depender el deporte, digamos, ¿no? Supongo. También es. Sí, 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 también. Eh, por ahí esto es como un cuadro resumen, un poco para esquematizar. Obviamente que los deportes son muy diversos y los objetivos también. Por ejemplo, si tenemos un deportista que hace competencia de pesa, tiene otros objetivos nutricionales también, a diferencia de alguien que hace tal vez patinaje artístico, de que generalmente tiene que tener un peso, eh, perdón, una composición corporal más magra, por decirlo así. eh, bueno, va a depender mucho de bastantes factores. Acá es como un modo de resumen para ordenarnos. Eh, pero bueno, pensando en un ejercicio ligero que podríamos pensar en una caminata, no hace falta que sea como actividad física planificada, sino que puede ser una persona que va caminando a su trabajo y que hace 1,5 kilómetros, hace 15 cuadras. Bueno, la principal fuente de energía van a ser las grasas y un poco de glucosa, eh, pero el uso de la glucosa como energía va a ser moderado, eh, pero a diferencia de un ejercicio más moderado, que ya nos lleve más de media hora, entre media hora
y una hora y media, ya vamos a empezar a usar las reservas de glucógeno, que ya sabíamos que ese glucógeno está principalmente en el hígado, en el músculo. eh, por lo tanto, la glucosa va a ser como la principal fuente de energía de esa actividad. Ahí podríamos pensar en una clase de funcional o de spinning, o andar en bici, o correr, ¿no? Un trote suave, relativamente. Bueno, ahí el principal uso de energía va a estar dado por los hidratos de carbono. eh, y después cuando tenemos un ejercicio más intenso, es decir, explosivo, que ustedes seguramente esto lo deben conocer más, porque es su área. eh, Capaz un ejercicio con intervalos o alguna actividad deportiva pensando en básquet, en tenis, en fútbol, en handball, donde capaz que se hacen piques rápidos y se corta. Bueno, ahí también el uso de glucosa a partir de las reservas de glucógeno va a ser alto, va a ser un uso bastante alto. Y por ahí se puede correr el riesgo de que ese glucógeno muscular, que es el reservorio de la glucosa, eh, no esté no sea se agote rápidamente debido a unas reservas bajas de glucosa, y eso puede interferir en la actividad física, ¿no? Y después cuando tenemos un ejercicio prolongado que dura más de hora y media, que ahí podríamos pensar en algún trote que sea más largo. Por ahí hay mucha gente ahora que está saliendo a correr en montaña y hace más de 20 kilómetros, donde bueno, ahí ya es más de una hora y es más intenso, es más prolongado, requiere otras capacidades. También el glucógeno va a ser fuente de energía y también se van a sumar las grasas, ¿no? Y ahí nuestro cuerpo va a realizar un uso variable de estas dos fuentes de energía. Pero bueno, también es verdad de que si uno no tiene una reposición acorde previa a esa actividad física, eh, uno puede bajar el rendimiento por no tener depósitos adecuados de glucógeno, ¿no? De glucosa en el músculo, porque bueno, básicamente el cuerpo hizo una actividad demandante de más de 2 horas y nuestro cuerpo no tiene esa energía necesaria, por lo tanto, la persona puede correr el riesgo de sufrir alguna hipoglucemia o bueno, sentirse más fatigada, que eso puede ser muy común. Pero bueno, en términos generales, a medida que uno aumenta la intensidad y la duración, la glucosa y el glucógeno, que es donde se reserva la glucosa, cobran un papel fundamental, sobre todo para evitar la fatiga y mejorar esa adaptación a la actividad deportiva o actividad física. Y bueno, y pensando en esto y en lo que vimos de los hidratos de carbono simples y complejos, la idea era ver cómo se podría vincular la alimentación con la actividad física. Acá tenemos un ejemplo de una actividad deportiva, es decir, que tal vez tiene ciertos objetivos de competencia. Eh, Podríamos pensar en un atleta eh, que va a hacer, no sé, 24 kilómetros en la montaña. Hace poco creo que fue una carrera conocida en San Javier. Em, bueno, ahí lo que podríamos pensar es cómo podemos
optimizar ese rendimiento deportivo, ¿no? Pensemos en algún atleta que entrena 3 veces a la semana y que compite un sábado a la mañana y que hace 24 kilómetros en montaña. Por ahí, cuando uno piensa en todo eso, lo principal que tiene que poner foco es en los hidratos de carbono, ¿no? Una fuente de energía, porque sabemos que esa persona va a tener un desgaste alto durante esa competencia. Por lo tanto, la comida previa a esa actividad física, que acá lo estamos pensando en un día de competencia, bueno, tiene que ser alta en energía. Eh, y después pensando bueno, cuándo comer, pensando en el horario, porque hay muchas carreras que arrancan a las 7 de la mañana o a las 6, está bueno que por lo menos haya una hora de diferencia, ¿no? De que no sea tan cercano a la competencia y que generalmente la persona que compita ya haya probado con ese desayuno, por decirlo así, porque muchas veces pasa que hay personas que prueban desayunos o preparaciones nuevas en una competencia y ahí sumado a la ansiedad, los nervios, el estrés, eh, por ahí no suele caer bien, entonces siempre es recomendable que las cosas, que estas preparaciones que se hagan previa a una actividad física de competencia, se hayan realizado antes, durante la semana, para que uno pueda saber, bueno, que también le sienta el cuerpo eso. Pero bueno, podríamos pensar acá de que bueno, de que necesita sí o sí alguna preparación alta en hidratos, y también lo podemos pasar a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si hacemos un partido los martes a las 9 de la noche, está bueno que previo a esa actividad uno pueda comer alguna preparación alta en hidratos de carbono para rendir mejor, que básicamente nuestro cuerpo no, nos está pidiendo energía. Entonces muchas veces pasa que pasan muchas horas eh, entre lo que uno come y cuando uno juega o hace algún deporte o va al gimnasio y puede influir en ese rendimiento físico, ¿no? Entonces, pensando en esto, ¿ustedes qué le podrían recomendar a ese atleta que va a correr 24 kilómetros en montaña previa a la competencia? ¿Qué preparaciones podrían sugerir? Lo que come siempre antes de Pasta. un entrenamiento. Perdón, hablaron dos. No sé quién Ah, quiere hablar yo, primero. profe, yo para una competición de alta, puede ser fideos, es rico en carbohidratos. Perfecto, pero vos, Juan, ¿le darías fideos a las 6 de la mañana o lo dejarías para... No, le daría huevo cocido, ¿viste? Claro, Una pero el huevo, proteína y no le va a caer muy pesado tampoco. ¿qué le darías? Huevo cocido y... Y bueno, una fruta, una banana, para que, es rico en carbohidratos, y aparte que la banana es un carbohidrato simple, es más rápido para digerir. Perfecto, Juan. Vos pensás que por ahí, si una persona está por correr por lo menos 2 horas y media, la banana no va a ser suficiente. O sea, como aporte energético, porque banana, como dijiste, se digiere rápido. Entonces, tal vez vos trotes y te sientas cómodo la primera media hora, pero ya después, en las siguientes 2 horas que quedan de competencia, la persona capaz que tenga hambre o se sienta cansada, entonces estaría bueno Pero fue una aportar, sí, tortilla de avena, por ejemplo.
Perfecto, o sea, esa banana se puede sumar a alguna tortilla de avena que se puede hacer con huevos, se le puede agregar otro tipo de harinas, ¿no? Para enriquecer, porque básicamente uno tiene que aportarle preparaciones ricas en hidratos de carbono porque van a ser la fuente de energía de ese laburo. Si tal Profe, ¿y vez cuándo uno sabes que tenés que consumir? como... Y eso va a depender mucho de los hábitos de la persona. Eh, pero principalmente es como elegir preparaciones que uno le gusten, ¿no? Que sean apetecibles principalmente y que sean parte de los alimentos fuentes de hidratos de carbono. Acá mencionaron una banana, una tortilla, eh, pueden ser un sándwich con pan blanco, puede ser pan integral, no es que Frutos los secos, profe, tostada frutos con secos, huevo, bueno, ahí tarta de habría que maní. pensar los frutos secos de que su principal aporte es de grasas y lo que tienen las grasas es que tardan bastante en digerirse a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces por ahí puede pasar de que si uno quiere concentrarse en una competencia, si nosotros comimos, no sé, un puñado no sé, de nueces 1 hora antes de correr, lo que pasa es que ahí uno tiene que elegir alimentos que nos aporten energía, pero que tampoco se digieran tan lento, porque básicamente cuando nosotros arrancamos a hacer esa competencia, o sea, a correr, por ejemplo, nuestro foco va a estar puesto en los miembros exteriores, ¿no? En las piernas, en las manos. Entonces, cuanto menos carguemos a nuestro sistema digestivo, mejor. Por ahí pasa de que las grasas suelen tardar un poco más en digerirse, entonces se puede generar alguna sensación de pesadez. Y pero en Pero el caso de la avena no sería lo mismo, que también es de sí, absorción lenta. sí, la avena o los panes integrales también tienen una absorción lenta, pero mucho más lentas son las grasas. Obviamente que esto va a depender mucho de la persona. O sea, hay personas que pueden comerse una tortilla de avena 1/2 hora antes de competir y no les pasa nada. Y hay personas que también pueden comer frutos secos previo a la competencia y tampoco se sienten mal. Eso uno lo va manejando de acuerdo a la adaptación de su cuerpo. Una Y, pregunta, profe. O sea, que hay personas que digieren más rápido los carbohidratos que otros. y depende de muchas cosas, o sea, no es que van a digerir más rápido, pero sí, 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 es verdad que hay personas que lo digieren más rápido o por decirte un ejemplo más común, hay personas que les cuesta mucho desayunar, es decir, romper ese ayuno a la mañana y hay personas que a las 7 de la mañana se pueden comer, pueden comer un montón de cosas. La verdad es que depende de los hábitos de la persona, de cómo es su metabolismo. Acá hay como cuestiones más generales, pero que uno en el caso particular les va adaptando, ¿no? Porque hay personas que no les gusta comer tanto o se sienten incómodos cuando comen previa a la competencia o sí tienen que comer como 3 horas. Eh, Pensando en las grasas y en los hidratos de carbono más complejos, con más fibras, que ahí podríamos mencionar a la avena, a la harina de trigo integral, entonces podemos pensar en un pan o en un budín. ¿No sería un porcentaje de cada cosa? Tanto eh, carbohidrato como grasa en una comida, Sí, una preparación en sí. sí, por ahí las grasas está bueno que sean por lo menos 1 hora antes, previo a la actividad física o competencia, por las dudas de que caiga mal al cuerpo. Pero como les digo, hay personas que se adaptan, que ya se han adaptado
eso, a ese hábito. Entonces, bueno, acá hay una generalidad, por ahí se recomienda eh, que haya por lo menos una hora al menos previa que se consuman esos alimentos y que después se haga actividad física. Pero bueno, la realidad es que uno en el día a día no es que tiene 3 horas para desayunar o merendar, capaz que uno lo va haciendo en la medida que puede. Acá son como generalidades o aportes desde la nutrición que bueno, hay varios estudios que por ahí demuestran de que esto optimiza el rendimiento deportivo, pero a decir verdad, también hay otros estudios que opinan otra cosa. Em, pero bueno, básicamente acá hay que tener en cuenta, previo a la actividad física, alimentos ricos en energía, ¿no? Y acá estamos viendo los hidratos, que son los principales alimentos ricos en energía, pero tranquilamente uno puede comer un sándwich con palta o un sándwich con frutos secos, no es que está demonizado, por ahí se recomienda que los frutos secos o algún hidrato de carbono muy integral, no sé, un pan con harina solo integral o un budín con harina, no sé, de avena, de arroz. Bueno, que son, va, no, de arroz no, pero por ejemplo esas preparaciones capaz que sí tardan un poco más en digerirse, pero bueno, eso va a depender mucho de cómo lo acepte el cuerpo. La sugerencia es que sea por lo menos entre media hora y una hora previa a esa actividad de competencia, pero sabemos que muchas veces no es posible y no es que, bueno, vamos a estar como martillando de que sea así. Después, pensando en en el durante el entrenamiento, hay veces donde está bueno que uno aporte una ayuda extra a esa actividad, generalmente cuando es muy intensa o cuando la duración es más de 1 hora y media. Entonces, cuando sabemos que esa duración es mayor o la intensidad también es mayor, está bueno allí elegir opciones que contengan hidratos de carbono simples, es decir, los que se digieren rápido. Por ejemplo, en un partido de básquet que son como 2 horas y donde hay mucha intensidad, hay muchos piques, salto, potencia, por ahí puede ser recomendable que en el entretiempo, o sea, son 4 tiempos, puede ser recomendable que cada cuarto o cada 2 cuartos de juego la persona consuma algún hidrato de carbono simple, que puede ser, no sé, desde unos caramelos a un trago de jugo, a unas galletas, a unas pasas de uva, unas pasas de arándanos. em, Bueno, opciones que son que prácticamente te brindan energía, que te elevan la glucosa, pero que en ese momento de juego uno lo requiere, ¿no? Ahí no estaría bueno que le demos un sándwich de jamón y queso integral, porque la persona está principalmente enfocada en correr. Entonces, si le estamos dando alimentos muy integrales, nuestro estómago es obvio de que vamos a sentir un poco de reflujo, nos vamos a sentir un poco mal, porque básicamente no le está pudiendo digerir de la mejor manera. Y tampoco daríamos grasa durante el entrenamiento, por ejemplo, un puñado de frutos secos, ni tampoco proteína, un huevo tampoco sería como lo más recomendable por esto, porque la digestión es más lenta y uno tiene que priorizar los extremos, que esos son los que van a estar corriendo, saltando. Entonces uno tiene que ayudar ahí con alguna bebida deportiva, que puede ser una Gatorade o una Power, o alguna Las bebida bebidas así. isotónicas. Claro,
que ¿Eso puede va ser más que nada por el casera, lado de la hidratación o también entra también. por la alimentación? En realidad va a hidratar y también va a aportar hidratos de carbono simples. Por ahí las fórmulas más comunes de las marcas más conocidas aportan electrolitos, que es decir, que aportan minerales para que no nos deshidratemos, agua y también glucosa, o sea, u otras formas de azúcar. También se puede hacer de manera casera, que es mezclando, no sé, algún jugo de algún cítrico, como limón o naranja, agregándole azúcar, sal y un poco de bicarbonato, y también hacemos la misma bebida más económica y que en estos momentos ayuda a optimizar la actividad física. Porque ustedes piensen de que cuando hay mucha intensidad, esas reservas de glucógeno van a caer, entonces uno se puede ayudar en ese momento con alguna, no sé, alguna bebida isotónica o algún caramelo o dulce de membrillo, va a ayudar a que esos niveles de glucosa sean más constantes y ayuden a terminar la actividad física de la mejor manera. Profe, también podría ser una cucharada de miel. Sí, o sea, ahí puede ser cualquier hidrato de carbono simple, por ahí que se adecue un poco a la cultura de la persona. Y que le guste a la persona. Capaz que los caramelos, las gomitas son como lo más práctico porque uno agarra y come, o las pasas de uva, pero hay personas que no les gustan las pasas de uva. Bueno, eso va a ir variando de acuerdo a la persona. Unas dátiles, profe, podría ser, Unos dátiles. con mantequilla y miel arriba. Viene muy bien eso. Como un preentrenamiento, digamos, porque yo en el caso, yo siempre voy a jugar al básquet y, Sí, digamos, siempre, bueno, unas 5 o 6 dátiles, digamos, lo pongo con mantequilla y miel y me viene muy bien. O sea, no me canso, no arrastro fatiga después ni nada de eso. O sea, digamos, es muy, como un buen preentrenamiento, antes que una factura o algo de eso. perfecto. Para Sí. rápida, digamos, rápida absorción. No sé si estaría bien, pero a mí en Si ese a caso vos me te viene. sirve y sentís que rendís, perfecto. Por ahí estás mezclando hidratos con grasas y seguramente como lo comes previo al entrenamiento, bueno, Sí. ya se digerió, ya está adaptado tu organismo. Pero sí. Y bueno, y después pensando en el post, en la post competencia, que puede ser posterior a cualquier actividad física, no hace falta que sea un deporte o una competencia. Ahí va a ser un momento importante en cuanto a la alimentación, porque es cuando el cuerpo está un poco cansado, fatigado, hizo un esfuerzo físico. Entonces ese va a ser el mejor momento para incluir la mayor cantidad posible de nutrientes, ¿no? Entonces ahí sí vamos a priorizar los hidratos de carbono complejos porque ya nuestro cuerpo va a estar en reposo, entonces sabemos que se pueden permitir preparaciones que requieran una mayor digestión, al igual que las grasas, ese también va a ser un momento más acorde, y que las proteínas también. eh, entonces ahí podríamos pensar en un plato rico en los tres macronutrientes, ya vamos a ver las fuentes de proteínas y grasa, pero ahí va a ser un momento clave donde se tiene que incluir la mayor cantidad posible de nutrientes, también de vitaminas, de minerales, porque sabemos que ya pasó la competencia y que nuestro cuerpo ya está eh, necesitando de todos los nutrientes en sí. Entonces ahí podríamos elegir un plato rico en, no sé, por ejemplo, si uno entrena a las 8, capaz que termina de entrenar a 9:30, a las 10 puede cenar. Bueno, que ese plato tenga, por ejemplo, puede ser una, no sé, una milanesa de pollo, de carne,
con papas al horno y verduras también al horno. Por ejemplo, no sé, cebolla, pimiento, calabaza. Entonces ahí vamos a tener como un aporte de proteínas por medio de la milanesa, o que también puede ser, no sé, un bife, una pechuga, unas milanesas de garbanzo. Después vamos a tener el aporte de un hidrato de carbono complejo a través de las papas al horno, que pueden ser batatas al horno o hervidas, o puede ser arroz o un cuarto de fideos. Y también vamos a tener la incorporación de vitaminas y minerales por medio de las verduras, que pueden ser al horno, hervidas, salteadas o en forma de ensalada fresca. Y bueno, y seguramente eso se acompañe de algún aceite, ¿no? De maíz, de girasol, de oliva, o se puede incorporar aceitunas como también fuente de grasa, o un poco de palta. Pero bueno, ahí va a ser el momento donde uno puede incorporar la mayoría de los nutrientes que va a ser para esa recuperación. Y cuanto mejor sea ese aporte, mejor, menos fatiga va a tener la persona. Por ahí pasa de que, no sé, si uno juega, no sé, un partido de fútbol, por ejemplo, eh, termina a las 10 de la noche y come rápido, no sé, unos huevos con tomate y un poquito de, no sé, mayonesa, lo más seguro es que el día siguiente la persona tenga el triple de hambre. O sea, lo más seguro porque esas reservas no fueron suplantadas por alimentos. Perdón, sí, esas reservas vacías, por decirlo así, ese glucógeno que ya se utilizó en ese deporte, no fue llenado de vuelta. Entonces, bueno, eso está bueno como tenerlo en cuenta, de que cuando pensamos en la alimentación, hay que pensarlo como un proceso o ver la semana entera, por decirlo así. Obviamente que hay distintas formas, eh, pero saber de que si uno capaz tiene un aporte rico en los macronutrientes durante el día, lo más seguro es que después en los otros días eh, no se sienta cansado, ni fatigado, ni con mayor hambre, porque pasa mucho de que uno restringe un poco o come menos por cansancio, por no querer cocinar o varias cosas, o sea, no hay muchas razones, y que después pasa de que necesites comer el triple el día siguiente o al otro día. Entonces está bueno como aportarle al cuerpo lo que necesita en esos momentos, para no tener esos desequilibrios, por decirlo así. Y pensando en alguna actividad de competencia, em, podríamos decir de que previa a esa actividad competitiva, está bueno de que los hidratos de carbono estén en el día anterior en la mayoría de las comidas. Por ejemplo, si juego un partido de básquet el domingo a las 3 de la tarde, está bueno que tanto el almuerzo de ese domingo como el desayuno, como la cena del sábado y la merienda del sábado sean ricas en hidratos de carbono para ir cumpliendo con esa reserva de glucógeno, y que para ese momento de la competencia, de ese partido de básquet, uno tenga reservas de glucógeno. Porque también pasa de que uno capaz que en ese momento de la competencia sí come, sí almuerza, por ejemplo, en ese domingo, pero justo la persona se levantó tarde o salió a la noche, entonces si bien comió un plato de ravioles para jugar, se cansó, se siente un poco débil, y tiene que ver con que las reservas de glucógeno no eran tantas, entonces está bueno que también se piensen los días previos a la competencia. Bueno, acá hay ejemplos de qué se podría consumir en la competencia. Em,
que acá habían mencionado los dátiles también. Bueno, son todos esos hidratos de carbono que tal vez son los más demonizados, pero si pensamos en la actividad física, dependiendo del objetivo, sirven un montón. Y bueno, y acá son preparaciones que pueden ir tanto en el pre como en el post, dependiendo las horas, ¿no? Acá hay un ejemplo de yogur con granola, frutas desecadas, que puede ser como opción de desayuno o merienda, al igual que esto. Eh, Obviamente que ya vamos a ver el aporte proteico, ¿no? De que eso también es importante, pero bueno, son algunos ejemplos de que uno puede visualizar, ¿no? De qué comer. No sé si hay alguna duda. Bueno, la idea es que podamos, tenía como dos propuestas, o sea, esto era una idea de hacerlo de manera grupal, o también está la propuesta de dividirnos por grupo y hacer unos casos, eh, pero bueno, no sé cómo estamos de horario, creo que nos quedan eh, 25 minutos por ahí, o menos. Lo más seguro es que lo hagamos de manera grupal, porque si no, capaz que lleve más tiempo el caso de los grupos y que lo dejemos para la semana próxima. Eh, Antes de eso, voy a tomar asistencia, así ya estamos. Arranco por los chicos que están más de 70 kilómetros. Eh, Bergero Julián, Presente, profe. Esquenoni Miqueas, Rivelo Andrés Ignacio, Presente, profe. Suárez Tamara Belén, Varela Silvia Carolina, Presente. Baudagna Melina, Presente. eh, bueno, después paso al otro grupo. Argüello Alejo Tomás, Caro Víctor Hernán, Presente, profe. Casas Iván, Presente, profe. Chalco Castillo Juan Pablo, Acá, profe. Datoli Mira Máximo Uriel, Enrico Joel Agustín, Falcón Sofía Milagros, Presente. Jofre Marco Andrés, Presente. Godoy Lucas Ramiro, Presente. Gómez Lautaro, Lami Baez Lara Abril, Presente, profe. Loza Brenda Janet, Presente, profe. Ludueña María Valentina, Moreno Alejo Demián, Moreno Lisandro Uriel. Disculpe, profe. Alejo, presente. Ah, dale. Moreno Lorenzo, después Olavarría Tomás, Presente, profe. Parada Eros, Patrignani Miguel, Presente, profe.
Peña Gutiérrez Ernesto, Presente, profe. Rafín Cintia Camila, Presente, profe. Sarmiento Ignacio Iván, Presente. Esparacino Jesús del Valle, Presente, profe. Juan Ignacio, Presente. Suárez Paula Alejandra, Acá, profe. Espinos Romero, María Fernanda, Presente. genial. Bueno, la idea sería resolver de manera grupal, es decir, un poco armando el debate, este caso, que es para pensar un poco lo que estuvimos viendo recién, de la organización de los hidratos en la actividad física. Eh, este es un caso práctico de un sujeto, de Martín, y le es como analizar su alimentación, no de manera de juzgarlo, sino de ver qué sugerencias se podrían hacer para optimizar su actividad. Si quieren se los leo y ahí lo que ustedes opinen, piensen en base a estas preguntas, son bienvenidos, ¿no? A aportar. Bueno, Martín es un chico de 23 años que juega fútbol 5 los lunes, martes y miércoles, al menos 1 hora y media durante la tarde, generalmente a las 18 horas. Trabaja de 8 a 15, suele desayunar un café con 2, 3 tostadas de arroz con queso untable en el trabajo, entre las 9 y 10 horas. Luego de trabajar, suele comer 2 milanesas con fideos o un bife con tomate y huevo o una pata muslo con arroz. Duerme siesta, mira tele y luego arranca a jugar. Últimamente siente que no rinde en el juego, se cansa mucho y luego vuelve y quiere comer todo lo que encuentre en su casa, ¿no? En base a ese caso, ¿ustedes qué opinan de su alimentación, rutina? Eh, ¿Le recomendarían comer previo al entrenamiento? Le hace Eh, falta una merienda, profe. Genial. Aquí, Y ahí dice que sale de trabajar a las 15 horas, creo. Y cuando vuelve a su casa es como que almuerza recién. Estaría bueno que se lleve el almuerzo al trabajo, si es que lo dejan comer, obviamente, para que le dé tiempo a merendar, digamos, o por lo menos que pasen 3 horas, que es lo mínimo, supongo que tiene que pasar. perfecto. Un ¿Alguien profe, está? y Sí, aparte de eso, el loco está comiendo recién en el almuerzo, porque en el desayuno se come 2, 3 tostadas y pasa todo el horario de trabajo en ayuno prácticamente. Y recién del mm, almuerzo viene a comer algo bien. perfecto. ¿Alguien más opina como los chicos? ¿Opina diferente? Quizás también en el desayuno, creo que dice tostadas de arroz, no sé dónde decía eso. Sí, 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 son muy livianas eso. Quizás si lo sí, muy cambia livianito. por pan lactal o algo de eso, estaría bueno capaz. Más carbohidratos. perfecto. O sea, las observaciones de ahora es como mejorar capaz la calidad nutricional del desayuno con un aporte de pan acá. Después dijeron sugerir alguna merienda. Em, ¿Qué otra cosa pueden observar? En el bife con tomate y huevo le agregaría algo de, puede ser fideo o arroz también. Perfecto. Está bueno saber eso eh, bueno, cuanto más aporte de los 3 macros esté en el plato, principalmente en el almuerzo y cena, eh, mejor va a ser, ¿no? Porque van a estar el aporte de energía, el aporte de proteínas, eh,
por ahí cuando uno come un bife con tomate y huevo, si bien el bife y el huevo suelen como, bueno, generarnos más saciedad, por ahí pasa mucho de que a los 40 minutos uno ya se siente con hambre, ¿no? Entonces hay una forma de enriquecer ese almuerzo es agregándole algún carbo, ¿no? Como arroz, como fideos, como Sí, o papas, papa, batata. batata, o puede hacer algún sándwich con... ¿Qué otra cosa le sugerirían? Pensando también en, bueno, qué alimentos le propondrían post entrenamiento, cuando él cuenta que vuelve con mucho hambre y quiere comer muchas cosas, ¿qué le podrían sugerir en base a lo que estuvimos viendo? Eh, un licuado con leche, banana, avena, no sé. O sea, es rico en carbohidratos. Como tiene la avena también es lenta, una carbohidrato lento. Y combina todo, ¿no? También con la miel. Perfecto, puede ser como post-entrenamiento ese licuado y que después, bueno, pueda hacer una cena para que no tenga tanto hambre en ese momento. Eh, puede añadir alguna colación en el medio del entrenamiento, ¿no? Si está jugando un partido y justo le toca salir, bueno, acompañarse de, no sé, de Creatina, alguna fruta o de unos creatina, profe. caramelos. Sí, Creatina, si no. O alguna prote. post-entrenamiento, no escuché. No, no, o sea, durante el día, si como que se siente cansado, capaz que la creatina le ayude con mucho más beneficio. O proteína, agregarle, digamos, al desayuno. En este caso, el almuerzo no quedaría tan bien, pero sí a un desayuno o post merienda, si no. No, pre-merienda. Pues en este caso sería antes de que jueguen. Perfecto, sí, eso está bueno, lo observaron varios de que tal vez el desayuno es muy pobre en nutrientes, entonces es común de que llegue, si bien almuerza bien, después ya llega la noche y tiene mucho hambre y tiene que ver un poco con esa distribución. Entonces, bueno, si la persona justo quiere y puede comer, no sé, un batido de proteína o puede mejorar ese aporte en el desayuno de hidratos y proteínas, no sé, sumando tal vez un sándwich y prefiriendo en vez de queso untable, un queso en fetas, eh, y agregándole, no sé, por ejemplo, si justo tiene y quiere un poco de palta, eh, no es lo mismo comerse un sándwich que comerse 2, 3 tostadas de arroz con un poco de queso untable, es decir, que no es tanto alimento. Y ahí capaz entre media mañana se puede agregar capaz una fruta para que no pase tanto tiempo entre una comida y la otra. Eh, bueno, son como sugerencias que pueden ayudar a que esa distribución alimentaria sea más adecuada a su vida y le permite, bueno, y le permite rendir mejor y no llegar con un hambre voraz a la noche, que tal vez es el momento donde la persona sí puede relajarse un poco más, pero tal vez aportando mejor calidad nutricional en la mañana puede ayudar a lo otro, ¿no? Y bueno, y también consultarle si es necesario o si la persona está dispuesta a comer algo previo al entrenamiento, porque imagínense que vuelve a las 3, capaz que almuerza a las 3:30, em, y bueno, y tal vez se alargue ese almuerzo, pero bueno, por lo menos sumar algún batido o una fruta eh, o algo que permita sostener ese entrenamiento, porque básicamente va a estar corriendo bastante.
O también otra sugerencia puede ser que sumado a ese desayuno se le agreguen un puñado de frutos secos, entonces que son un alimento fuente de grasas saludables, pero que también aportan saciedad y otros nutrientes. Bueno, como ir enriqueciendo, ¿no? Esas cosas sin tener la necesidad de modificar su estilo de vida, sino como cambiar algunas cositas. Em, bueno, no sé si hay otro aporte. No sé si se llega a comprender la idea. Por ahí, no es que desde acá uno va a decir, bueno, la persona tiene que comer esto, esto o esto, esta cantidad, sino que en realidad son como sugerencias generales, em, pensando en esto, ¿no? De que si la duración es más larga, capaz que está bueno una ayuda entre medio. em, o cosas así. La idea es como pensarlo más de manera general, porque la realidad es que los casos individuales por ahí difieren de la generalidad, entonces la idea es como pensarlo más de manera global y que sean aportes que a ustedes les sirvan, ¿no? Para delimitar algunas cosas. Pero no sé si quedó claro la Profe, tengo propuesta. una duda. ¿Esto hay que Sí. hacerlo en grupo para la próxima clase? ¿Eso entendí? Bien. Eh, No, o sea, no les voy a dar tarea, pero sí capaz, no sé, si el próximo lunes es feriado, sí vamos a hacer una actividad grupal, ¿no? Donde les presenté como 3 casos, nos íbamos a dividir en grupo, para que lo puedan resolver, para que puedan debatir y que puedan subir alguna receta a un Padlet compartido. El Padlet es como no es una aplicación, pero es una plataforma donde uno puede hacer trabajos colaborativos. Esa era la idea, pero bueno, no llegamos con el tiempo, así que lo más seguro es que continuemos en la próxima clase. Pero bueno, eso sería la idea. Ahora, como si ya funciona el aula virtual, les voy a compartir el material teórico de macronutrientes, también esta presentación para que ya la tengan, y para que puedan ir leyendo, ¿no? Eh, y bueno, y seguramente el lunes que viene vamos a arrancar un poco con proteínas, ¿no? Con ese macronutriente. Bueno, no sé si hay alguna sugerencia, aporte, les parece interesante la clase o no, todo es bienvenido. Estuvo bueno, profe. Bueno, me alegro. Ah, bueno, profe. Eso, la, el PowerPoint lo va a subir al aula virtual, ¿no? Sí, sí. Ahora Ah, si bueno, quieren ya lo subo para que lo tengan como material de de 10. estudio. Bueno, espero que se encuentren bien, tengan una linda semana y bueno, en la medida que me confirmen si puede ser virtual la siguiente clase, les voy a mandar un mensaje por el grupo. De buena, profe. Bueno, muchas gracias. Chau, Bueno, profe. estamos Bueno, viendo. profe, chao. Vemos.